nombre es Álvaro Ortiz, soy socio y director de lo que es Newfield Consulting Argentina, una consultora que nos dedicamos a trabajar con organizaciones en distintos países. Hoy nos encontramos acá en el FEDECAC, a punto de empezar en un ratito un taller de trabajo en donde vamos a trabajar sobre dos o tres temas puntuales: el liderazgo, los equipos y algo que hoy se llama clima en las organizaciones, que pasa a ser una de las grandes variables que impactan en los resultados y en el desempeño de todas las organizaciones en general. Así que, bueno, ojalá que estén viniendo en camino y acá nos vamos a ver. Bueno, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? En algún momento les voy a dar la espalda, pido disculpas ya, porque voy a caminar. Tengo algo que se llama mal docente. Hace 20 años que soy docente universitario y no puedo estar sentado hablando, siempre tengo que moverme. En mi época usábamos tiza. O sea, hace algunos años atrás, algunos de los chicos acá no deben saber lo que es eso. Y otros en una de esas sí se acuerdan de que alguna vez alguien habló de esos inventos. Como sea, siempre caminé, así que no va a ser hoy la excepción, me voy a estar moviendo un poco de acá. Acá hay dos sillas que están vacías. Tengo una profesora y muy compañera mía que se llama Alicia Pizarro, que es socia también en Newfield. A Alicia, cuando ve sillas vacías, se le paran los rulos y se le enlacian. Y dicen que traen mala suerte. Yo no sé si será así, pero si los dos que están al fondo quieren venir y sentarse acá, sería un golazo. Por las dudas, porque estas cosas de las brujas no existen, pero ya saben, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ver si aparece la voz. Y si no, hablo. Sigo así. Bueno, primero agradecerles. Marcelo, primero, yo sé que vos fuiste un poco el contacto. Gracias a Gonzalo, a Gabriel, bueno, al equipo directivo que recién los acabo de conocer. A los que están acá veo varias caras conocidas, que para mí es una sorpresa. Gente con la que he trabajado en algún momento. Acá hay tres por pronto, allá hay un amigo también. Así que bueno, contento de estar acá con ustedes. Para compartirles algo. Yo de formación básica soy psicólogo. Como les decía también, profesor universitario desde hace mucho. Trabajo con empresas desde hace ya casi 10 años, en realidad un poco más, desde el 2004 que fundé una primera consultora acá con unos amigos. Antes de eso me dediqué muchos años a la educación. Básicamente mis dos pilares son psicología educativa y psicología del trabajo. Después me metí, a medida que fui avanzando, en esto que hoy se escucha mucho por ahí dando vueltas, que se llama coaching. Que por ahí no sabemos muy bien de qué se trata, ¿no? Pero es una disciplina hoy muy incipiente, que está empezando a aparecer. Hay mucha cosa en nombre del coaching y no todo es coaching, entonces por ahí hay que tener como mucho cuidado y hay que interiorizarse bien de qué se trata. Porque la verdad es que hay mucha cosa, uno destapa una olla y ahí aparecen un montón de cosas que se llaman así y no siempre son eso. Yo les voy a contar un poco lo que hago con las empresas. Fundamentalmente lo voy a contar desde tres títulos o tres variables que para mí son centrales a mirar en las organizaciones. ¿Qué son esos? Pensar en los líderes, pensar en los grupos o los equipos de trabajo y pensar en una tercera variable que está empezando a cobrar como cierta relevancia, que es el clima organizacional. Y digo que está empezando a cobrar relevancia, si bien se habla hace mucho, en realidad se investiga hace poco. Y digo que se investiga hace poco porque el clima nos lleva a pensar en todo lo que hace a las emociones. Y cuando también apretamos la tecla emociones en el teclado de la vida, aparecen un montón de cosas que no sabemos también bien quién son, ¿no? Nos hablan de las emociones. Y la verdad es que yo, como soy medio fanático de investigar, de hecho también dirijo un equipo de investigación en la universidad, soy medio escéptico. Entonces yo prefiero ir a las investigaciones, ver de qué se tratan, estudiar un montón. Y entonces ver, si hablamos de emociones, ¿qué son las emociones? Porque una cosa es que nos vamos a abrazar todos y nos emocionamos, que eso es una forma, y a veces se la usa así. Y otra cosa es hacer eso, pero también entender qué pasa con el cerebro cuando eso pasa. Y otra cosa es qué pasa con el cerebro cuando en las organizaciones algo pasa. Bueno, a mí me interesa todo eso. Y de ahí me meto a leer y a investigar un montón de qué pasa en las organizaciones que construimos al fin y al cabo nosotros, los seres humanos estamos ahí adentro. Porque ese es el punto casi central de esta historia. Somos los seres humanos los que hacemos que las empresas sean lo que sean. Yo me acuerdo, y les confieso una anécdota, a mí en el año 91, yo tenía ya como por el 91 unos 18 años, no sabía qué iba a estudiar, y pensé que iba a ser ingeniero de sistemas. Mi viejo había fundado una empresa de informática en Río Cuarto,
que existe aún. Me acuerdo que un día estaba en la oficina, yo iba a ir a trabajar al centro de cómputos y fui a trabajar un año ahí. Y mi viejo me dice, che, Álvaro, vení, quiero hablar con vos. Entonces me puedo echar un rato con mi viejo, me lleva a la puerta y me dice, ¿qué ves? ¿No? Y me hace describir el espacio. Y yo empiezo a escribir, bueno, escritorios, sillas, resmas, disquetes. En esa época había disquetes, algunos capaz que ni se acuerdan lo que son esas cosas, o no sabe. Es un equivalente a un pendrive, solo que con mucho menos capacidad que un pendrive. Y empiezo a describir cosas. Y mi viejo me insistía y me decía, no, a ver, ¿qué más hay? Sigo describiendo otras cosas y no llegaba para ahí a la respuesta que él quería que yo diera. Entonces el tipo me dice, algo que te está faltando es gente. Me dice, no estás viendo que hay gente. Gente que va a hacer que esta empresa esté acá cuando yo ya no esté. Esa gente es la que va a hacer que la empresa me trascienda. Eso me dijo el tipo. Un viernes, 12 del mediodía, me acuerdo, o 1, por ahí. La parte triste de la historia es que el día martes a las 2 de la mañana me llaman para decir que mi viejo había muerto. Con 42 años, ¿no? Ese mensaje que me dio mi viejo en ese momento, la verdad que yo no lo registré. Creo que por alguna razón mi cabeza lo borró. Y me acordé hace algunos años atrás, 7, 8 años más o menos, que un día no sé cómo fue que me vino toda la escena esa a la cabeza. Los neurobiólogos dirían que en realidad todo ese recuerdo no existió tal cual, ¿no? Porque la memoria se modifica, y eso está comprobado, cada media hora, 40 minutos hay modificaciones de la memoria permanente. Entonces los recuerdos que tienen 20 años como este o más, claramente ya no es ese recuerdo si cada media hora lo fui modificando. Pero no importa, porque al fin y al cabo es la memoria que yo creo tener. Y eso a mí me funciona como tal, o sea, ese recuerdo me funciona. Y lo que me hizo entender eso cuando lo volví a recordar, me hizo entender por qué me dedico a lo que me dedico. Y yo me dedico a trabajar con gente en las organizaciones. Porque las organizaciones no son nada, son un hermoso edificio como este. Son hermosos los edificios, pero si le sacamos a la gente, no existe y no es nada. Las organizaciones existen porque hay seres humanos adentro. Y por eso me dedico a eso. Nunca supe, hasta que ese recuerdo me vino a la cabeza, de por qué yo me había dedicado a trabajar con seres humanos y soy psicólogo. Y por qué me dediqué a trabajar dentro de las organizaciones, mi viejo como emprendedor, de alguna manera. Viví y mamé eso desde muy chiquito, siempre rodeado de computadoras. Hoy trabajo con muchas empresas de tecnología y creo que algo de eso me queda. Entiendo mucho el código y el lenguaje de la tecnología y de aquellos que viven en la tecnología, que son otros personajes también muy particulares. Y ahí existen estas 3 variables. Y por eso compartirles hoy esto que les pasa a todas las empresas. En todas las empresas tenemos gente, en todas hay algunos que ocupan estos espacios que se llaman o les llamamos liderazgo, palabrita que ya está empezando a carecer de sentido, porque está cambiando. Ya el liderazgo, como lo entendíamos, empieza a no funcionar. Y empieza a no funcionar porque los chicos más chicos empiezan a funcionar de una manera distinta. Ya no funcionan bajo los lineamientos de los líderes clásicos. Los chicos más chicos funcionan de otra manera. Y dado que los chicos más chicos son los que están haciendo que las empresas sean otra cosa, si los líderes clásicos, líderes no se ayornan, van a empezar a quedar obsoletos. Entonces tenemos que empezar a hablar de otras cosas, pero por de pronto, dado que nosotros venimos un poco más atrás de lo que pasa en un Estados Unidos, por ejemplo, acá todavía tenemos líderes como tales. Y veremos qué hacen estos líderes. Equipos y clima. Y a esas 3 palabras nos vamos a meter. Porque a los líderes, y les voy a contar una investigación, que es como una especie de historia, que le hace este tipo, se llama Ward Bennis. Es un investigador de Harvard, en Estados Unidos, uno de los grandes especialistas en la temática del liderazgo, un tipo súper inquieto para entender qué pasa con los líderes. Hace unos años a él le interesaba fundamentalmente esto, hacer esa pregunta. Y agarró una gran muestra de empresas en Estados Unidos, cerca de 5.000 empresas, con un montón de empleados hacia adentro. Su muestra fue más de 10.000 personas encuestadas, en donde básicamente se les preguntó eso. ¿Cuánto de su potencial de trabajo ponían a disposición de la empresa? Esa es la pregunta, y era bien simple. La verdad que fue toda una sorpresa para Bennis y para todo el equipo de investigación y para quienes leímos sus investigaciones después, porque lo que la gente terminaba respondiendo era alarmante. Porque decían, de su potencial de trabajo,
La gente, y esto es una percepción, o sea, me lo preguntan a mí, yo digo, yo creo que en mi potencial de trabajo estoy dando tal cosa, ¿no? Tal porcentaje. Pero si yo reconozco que doy en promedio ese porcentaje, quiere decir que yo me estoy autoevaluando, que doy 20% de mi potencial de trabajo. Autopercepción, más de 10.000 personas censadas, y este es el promedio, de verdad que da para preocuparse. Porque después viene otra pregunta. ¿Qué hace que yo dé ese 20%? Volvió Benis, les volvió a hacer la pregunta y aparecieron un montón de cosas. Un montón de posibles respuestas que podemos ir desde el sueldo, que sería la más concreta y que en general aparece, ¿no? Y fuertemente, hasta condiciones ambientales, que podrían ser otras, comodidades, prestaciones, incentivos, etc. Pero había una variable que se repetía casi en todos los casos. Y la variable era muy simple, porque les decían, ¿por qué das ese 20%? O solo ese 20%. Y la gente respondía, porque mi jefe. Porque mi jefe algo, ¿no? O sea, porque mi jefe no me deja, porque mi jefe no me escucha, porque mi jefe no me contiene, porque mi jefe no me coordina, porque mi jefe, porque mi jefe, porque mi jefe. Siempre había una razón de algo que estos jefes terminaban haciendo, que de repente la gente en su percepción decía, che, yo no puedo dar más de mi 20%, porque mi jefe. Lo cual pone claramente el foco en estos líderes. Y la pregunta es, ¿qué hacen los líderes para que por lo menos esa muestra de personas no quieran dar más de sí mismos que ese 20%? Y vamos a mirar, porque mi idea es que hoy podamos por lo menos poner algunos títulos a estas preguntas, a esa. ¿Qué hacen o qué podrían hacer los líderes para revertir esto? Porque hay cosas que podemos hacer y fuertes que podemos hacer. Otra historia, que también tiene que ver con los jefes, y en este caso tiene que ver con los niños. Esto es una investigación que se hizo en el marco del fútbol. Se hizo en España, en la zona de Barcelona, un consultor que sabe venir para acá. Y él dice, en su tesis de licenciatura, él es psicólogo también, dice, yo quiero estudiar cómo es que funcionan los equipos que mejor funcionan en el fútbol infantil. Entonces fue a las inferiores de un club y se puso a observar la cancha, ¿no? El tipo estaba así, el gordo de la cancha, y empezaba a ver qué pasaba con los chicos que jugaban. Pero de repente empezó a escuchar que había como un gran murmullo y gritos y se dio vuelta hacia la tribuna y empezó a darse cuenta que había un montón de gente gritando, ¿no? Eran los padres. Padres y madres, pero fundamentalmente padres, en la tribuna. Claro, cuando el tipo vio eso, dijo, ¿a dónde tengo que mirar? ¿Tengo que mirar a los chicos para entender qué pasa con su funcionamiento? ¿O tengo que mirar a estos personajes que están atrás mío? Y el tipo cambió su tesis y se puso a estudiar a los padres. Y él buscó una variable. Seccionó, más o menos empezó a ver qué tipos de padres había. Él crea como dos grandes categorías de padres. Y lo correlaciona con cuánto los chicos persisten en el deporte, en este caso en el fútbol. Eso es lo que él intenta investigar. Son dos variables simples, papá, estilo de papá, rendimiento o, en este caso, cuánto perdura en el fútbol ese chico. Simple. Te ponen a observar, los dos padres tienen dos nombres. A uno se lo cambié yo, pero uno es el padre más contenedor, que acompaña, que incentiva, que respeta, que escucha. Ese padre que cuando el hijo viene llorando lo abraza, ese, ¿no? Ese es uno de los tipos de padres. Y los otros padres son los padres que yo llamo energúmenos, que son esos padres que están en la tribuna diciendo, pero dale, al hijo, ¿no? Dale, pero ¿qué te pasa? Sos paralítico. Mueve la gamba. Y no le dice mueve las gambas, le dice otra cosa. Esos padres eran el otro grupo de padres. Son dos formas de incentivar, clarísimo. Creo que decir, y acá ni bueno ni malo, no estoy emitiendo juicios de valor sobre eso, sino me voy a ir a los resultados de esto. Y la verdad que lo que él termina descubriendo es que la gran mayoría de los chicos, de los padres energúmenos, no llegan a durar más de 1 año, 6 meses promedio, persistiendo en el deporte. Y abandonan, porque ya no les gusta. 20%, ¿no? Aquellos otros chicos que encontraban otro tipo de padres, duraban más. Él no sigue la investigación, pero él dice, por lo menos hay 3 años en donde esta investigación se siguió y estos chicos duraron. Por lo menos 3 años más. Capaz que 3 años y un día dejan. Pero el punto es que hay algo que los chicos ponen al servicio del deporte
Y hay algo que estos padres líderes hacen para que estos chicos perduren, persistan o no en esto que es el fútbol. Lo cual nos pone de nuevo la pregunta sobre los líderes. Porque los padres, para los hijos, somos como una suerte de líder. Algo hacemos o algo no hacemos que a ellos les pasa y que por ende después se comportan de una determinada forma, en ese caso en el deporte. Estas dos investigaciones a mí me sirven mucho para situarme y decir a la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los líderes para que las organizaciones, más bien los equipos dentro de las organizaciones, funcionen de la mejor manera posible? Esa es la pregunta que a mí me inquieta. Y es la pregunta que trato de elucidar siempre. Cada vez que entro a una organización, yo me dedico fundamentalmente a eso y trabajo con empresas. En alguna época trabajé mucho con empresas familiares, hoy trabajo un poco menos con empresas familiares, pero he trabajado con empresas familiares. Y hay parte de lo que intentamos hacer es meternos sobre lo que pasa, al fin y al cabo, en las relaciones humanas, porque hay algo en esa variable entre estos líderes y estos equipos que incide de una forma u otra en el resultado de la organización en su conjunto. Y ahí me voy a ir metiendo el día de hoy. Esta fue la primera, entonces. Así, eso. Y Bennis nos da esa definición que a mí me parece súper interesante y súper atinada sobre la temática del liderazgo. Y hay algo en lo que él hace hincapié. El líder tiene un gran trabajo principal. Y es casi que debería ser parte de su descripción de puesto del líder. Es asegurar eso. Asegurar o crear determinadas condiciones para expandir habilidades. Versus otra forma de liderar que restringe habilidades, 20%. Entonces la propuesta de Bennis es, hay algo que el líder puede hacer para crear, para proponer, para fomentar en los espacios laborales. Y decimos que el líder, Bennis en esa época, esto de hace ya unos por lo menos 10 años de esta cita, él planteaba lo del liderazgo como el único, ¿no? Este ser humano, ese que es el líder del equipo, el líder de la organización. Bennis hoy está cuestionando también su propia palabra liderazgo. Recién le contaba a Gabriel un poco y le decía, hoy se está dejando gente, los grandes gurúes del liderazgo están empezando a dejar de hablar del gurú, del liderazgo. De hecho hay una persona llamada Barbara Kellman, que es una de las grandes gurúes del liderazgo, y ella a sí misma dice, yo ya saqué de mi diccionario la palabra liderazgo o líder. Ya no hablo más de líder ni de liderazgo. Ella está mirando que en las organizaciones está pasando otra cosa y se inclina a pensar en algo que ella denomina sistema de liderazgo. Pero ese es otro punto, ¿no? Que dará para otro encuentro. Pero por de pronto hay algo que pasa que tiene que ver con que el líder ya no ocupa este espacio, sino que en un sistema de liderazgo el líder ocupa este espacio. Entonces hay una cosa de horizontalización de las relaciones muy particular, que no involucra, porque a veces yo digo esto y me dicen, bueno, pero alguien tiene que ser jefe. Y yo digo, no involucra no tener que tomar decisiones que otros no toman, en lo más mínimo. No involucra la no jerarquía, porque la jerarquía sigue o puede seguir existiendo y el sistema de liderazgo existir también o coexistir junto con la jerarquía. No se le lleva puesta. No es que me van a faltar el respeto porque estamos acá. No es que voy a hacer menos no sé qué cosa porque estamos en el tema de las relaciones que establecemos en forma horizontal. No se pierde eso. En todo caso, se gana hoy, en base a los seres humanos que conocemos, se gana otra cosa. Por de pronto, en términos de resultados, se gana más del 20%. Entonces hay una cosa a mirar, ¿no? Porque si tengo más de ese 20% es porque tengo gente que está trabajando de una manera distinta. Algo yo podré hacer para que eso pase. Y un poco la invitación es pensarnos nosotros como líderes de nuestras organizaciones. ¿Qué lugar ocupamos frente a otros? ¿Dónde nos ponemos frente a otros? ¿Es una mirada horizontal? ¿Tengo miedo de perder esta autoridad, por lo cual esto no lo hago, y sigo con mi dedo hacia abajo? Y acá no es para responder, sino es para decir, che, hacerme la pregunta. Si fuera que tengo miedo de cambiar la forma de funcionamiento porque siempre me funcionó, yo también me preguntaría, ¿hasta cuándo podría funcionar? ¿Funcionó? ¿Hasta cuándo podría funcionar? Y yo por ahí me asombro porque también participo en estas organizaciones en las que participo, grandes, a veces escucho de selecciones de personal, ¿no? Y me escucho con cosas como súper interesantes con las que llegan los pibes más jóvenes.
20, 25 años. Primero llegan a entrevista de trabajo. ¿Se imaginan cómo llegan los chicos de 20 años a la entrevista de trabajo hoy? ¿Se lo imaginan? Relajado. Llegan relajados, obvio, porque ¿qué va a pasar acá? Si vengo a charlar. ¿A qué? ¿Una entrevista de laburo? Sí, una entrevista. O sea, charlar. Te dicen así, ¿no? O sea, con un desparpajo alucinante. Bien. Además llegan. Llegan mal vestidos. Además, tipo. Bermudas. Porque además ahora que empieza la primavera es obvio. Musculosa. Ojo, con la gorrita para atrás que a veces se la sacan y salen todos los rulos para todos lados. O sea, sí, así llegan. Son divinos. Primera pregunta, ¿qué hacen? ¿Cuál es la primera pregunta que se les ocurre que suelen hacer? Esa es la tercera. Esa es la ahí vamos. ¿Cuántas horas podría ser una de las que aparecen? ¿Cuántas horas tengo para el web? Hacen otras también. ¿Qué más se les ocurre? Antes la del sueldo, ¿eh? Porque la del sueldo viene después. Tengo feriado. Si trabajo sábado y domingo, eso es fundamental. Porque ese criterio de selección uno. O sea, sábado, no, mucho. No, voy a otro lado. Ni hablar. Tengo horas libres. Ahora preguntan también, che, home office, ¿tengo para hacer? ¿Cuántos días? Y plural ponen, de home office tengo. O sea, ir a laburar a la casa. Claro. Imagínense, gente de nuestra generación, en esas ni se nos ocurría preguntar eso. Ni el fin de semana. Íbamos ahí, a lo sumo, ¿cuál era el sueldo? Y empezamos por ahí la conversación. Y, che, y acá, el otro día había uno, estaba sentadito así, short, ¿no? OJ. Che, así le decía la selectora de personas, che, ¿no? Che, puedo venir de short, ¿no? No pasa nada. Y la tipa no sabía qué responderle. Sí, ya estaba. Encima, en esa entrevista yo estaba porque estaban justo seleccionando gente para el mundo de lo digital, no sé. Peor, porque hoy lo digital no existe, o sea, no hay pibes con lo digital. Entonces chicos como saben que son buscados en el mercado y que son perfiles raros, que no siempre tienen estudios formales, pero son unos cracks. Esos personajes, y las empresas terminan diciendo, sí, home office, sí, 2 días de home office, y le tiran para ver si lo tientan. Con OJ, no pasa nada con OJ. Sí, yo tampoco no pasa nada. Bueno, después que pasó todo eso, ahora sí hablemos del sueldo. Y más vale que sea suculento porque el que le están ofreciendo en otro lado o en otros lados también es suculento. Entonces, esto que empezamos a encontrar en el mundo de la tecnología ya no solamente aparece en la tecnología. Empieza a aparecer con los pibes jóvenes que llegan a las organizaciones en general. Entonces te preguntan, ¿cómo es la onda acá adentro? ¿Es piola? Te preguntan si es piola la onda. Y a veces el selector, si tendrá mi edad, se queda pensando, ¿qué le digo a este guaso? ¿Qué será piola para él? ¿Cuánto será la onda? ¿No? Y los tipos evalúan eso. Porque si no, y después te dicen, che, ¿y quién va a ser mi jefe? ¿Ya quién sabe quién va a ser su jefe? También preguntan por el jefe. Che, ¿mi jefe va a ser piola? Otro criterio de selección. Porque una cosa interesante que está pasando es que los chicos seleccionan dónde van a trabajar. En nuestra época, o en la mía, por ejemplo, nosotros íbamos a que nos seleccionen entre una multitud. Hoy, en algunos casos pasa, obviamente, estamos viendo en la Argentina, con los avatares de la Argentina y los países latinoamericanos, pero hay algunos lugares donde los chicos hacen eso. Seleccionan el lugar para trabajar. Hay una gran empresa que se llama Great Place to Work, que se encarga de evaluar el clima en las empresas, después las rankea a un nivel de ranking nacional y ve cuál es la empresa mejor rankeada para trabajar. Y hoy muchos empresarios están preocupados para decir, yo quiero salir en ese ranking, porque así me va a seleccionar el capital humano. Va a venir a querer trabajar conmigo. Pero esa es la variable 1 que se ve, porque después los chicos van a ir a constatar que sea así. Y si no es así, se piran. No pasa nada. Después encontramos otra. Y encuentran otro laburo, o buscan, o si no, no sé, yo veo, me las ingenio. Porque además tiene como una cosa así bien liviana, súper interesante. Entonces, si nosotros, y vuelvo a la cita de Benis, ¿no? En las organizaciones no creamos esas condiciones para estos seres humanos, esta empresa va a dejar de tener algunos seres humanos, nada más. Tendremos otros. No es ni bueno ni malo, insisto. Pero te dejaremos de tener algunos que no nos van a elegir. Ese es el punto. Y esto, lo interesante es que se está agravando. Por ahora es esto.
Y por ahora esa no nos impacta directamente en nuestras organizaciones, pero cada vez más nos va a ir impactando en nuestras organizaciones. Entonces la necesidad es empezar a ayornarnos a lo que viene sucediendo en el mundo y que va a pasar cada vez más rápido. Los cambios que antes teníamos en 40 años, hoy pasan en 5. 5. De 40 a 5. Entonces esto nos va a pasar a nosotros en los próximos 10. Fuertemente, porque ya está pasando acá en organizaciones cordobesas. Por ahí viene parte de esta invitación. Vamos a ver de qué se trata esto de crear espacios también, no solamente esto que los chicos dicen. Pero esto de crear condiciones tiene, por de pronto, una primera variable. Esa. Que es la que le preguntan, ¿no? La que les decía recién. ¿Tiene buena onda? Pues están preguntando básicamente por el clima o lo emocional. Y por supuesto yo me hago esa pregunta. ¿Por qué hoy aparece esto de preguntarnos sobre el clima, sobre lo emocional? Great place to work. ¿Qué hay de eso? La verdad que hay desde filósofos profundos que están estudiando el tema, están diciendo que hay de esto del clima, de lo positivo, y algunos tipos dicen, no, la cultura de lo positivo está canibalizando una rigidez y está canibalizando espacios de mayor rigurosidad, porque hoy se busca lo light y lo positivo, y eso pregonan muchos filósofos. Y uno puede decir, sí, puede ser y puede haber algo de eso, pero yo me voy a los hechos, y en el cotidiano eso aparece. La búsqueda de lo positivo, la búsqueda de lo más liviano, la búsqueda de aquello que no haga peso. Entonces, si la gente está viendo conmigo, está buscando eso, yo puedo ponerme en el otro canal, que es el que conocía, y dejar de tener ese tipo de personas conmigo y quedarme paulatinamente solo o hacer otra cosa y empezar a laburar desde los espacios emocionales o poder prestar atención. ¿Qué es esto de lo emocional? Y acá, una primera pregunta o primera respuesta podría ser esta. Es novismo. Lo emocional, y porque ahora está de moda hablar de lo emocional. Vieron que todo el mundo habla de las emociones y no sé, y hacemos grandes corazones y nos abrazamos todos y nos miramos. Podría ser eso. Y muchos me agarran y me dicen, Álvaro, pero ya va a pasar esto. Ya se va a acabar. Es una moda. Ya va a pasar, va a venir otra que será no sé cuál y así seguiremos y va a desaparecer hasta que desaparezca totalmente. Y yo les diría, puede ser. Hay una opción que sea una moda. El tema es que las modas en general no tienen sustento. Tienen esta cosa de que aparece y desaparece. Porque no hay nada que las sostenga más que un consumo. Hoy no se consume lo positivo solamente porque se consuma lo positivo y se va a desaparecer y mañana vamos a consumir lo negativo. No, porque lo que hay detrás de esto tiene que ver con algunas investigaciones. Yo voy a citar solamente una. Una es esa, este tipo. Él se llama Antonio Damasio, escribe varios libros. Uno de sus libros se llama El error de Descartes. En el error de Descartes, Damasio, que es un neurobiólogo, él estudia el cerebro. Finales de los 90, 99 puntualmente, después él publica El error de Descartes, sale en el 2001. Sus investigaciones se hicieron en 3 países al mismo tiempo, en Estados Unidos, España, que es Damasio, e Israel. Se hacían investigaciones muy similares. De hecho, el premio Nobel del año 2002, Nobel de Economía del año 2002, es un psicólogo que toma la investigación de Damasio y la profundiza y aplica un modelo del funcionamiento cerebral a las decisiones económicas. Ese es el premio Nobel de Economía del 2002. Y el 2017 fue otro psicólogo que profundizó la investigación de Kahneman, que fue el del 2002. Entonces lo que empezamos a ver es que todas las investigaciones del funcionamiento del cerebro ligado a las emociones, hoy las estamos pensando en la economía. Porque empezamos a encontrar que nuestro cerebro y fundamentalmente nuestras variables emocionales se meten en decisiones económicas. Un ejemplo muy sonso. Estaba hace unos meses atrás, en una empresa, estaban presentando una suerte de balance, o el balance anual. Estaban 2 hermanos mirando los números. De repente hay como una síntesis y uno de los hermanos dice, boludo, estamos hasta la mano, nos fundimos. Este año nos fundimos. Y se empezó a angustiar porque se iban a fundir. Y el otro lo mira, el otro dice, pero ¿de qué estamos bárbaros? Tenemos que empezar a hacer inversiones, salir a gastar, hacernos... Y yo, para mis adentro pensé, digo, ¿qué hace que estos 2 seres humanos estén viendo exactamente el mismo número
y uno se angustia porque se va a morir y se va a fundir, y el otro está pensando en invertir esa plata. ¿Qué hace que eso pase? Bueno, hay muchísimas respuestas. Pero acá son dos hermanos que tuvieron supuestamente la misma vida, vienen de la misma familia, trabajan en la misma empresa, ven el mismo número y sin embargo llegan a dos conclusiones absolutamente distintas. Porque sabemos que eso nos pasa, empezamos a encontrar que las emociones son las que hacen que veamos a ese número de una manera particular. Y el cómo yo me vinculo con las emociones que a mí me pasan, hacen que yo vea ese número de una forma particular. Por eso también los pibes desde lo emocional vienen en Bermudas a preguntarnos si acá te piola laburar, y ahí lo que están hablando es toda su cabeza emocional y diciendo, che, esto es muy importante para mí. Para muchos de estos chicos es muy importante esta variable. Damasio, en su libro, cuando él dice el error de Descartes, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de la famosa frase de Descartes? Bien, pienso luego existo. Y desde la mirada de Descartes era lógica. Si el tipo estaba Descartes, yo me lo imagino en alguna plaza, el tipo caminando, filosofando sobre la existencia, y de repente diciendo, ¿qué estoy haciendo? Pensando. Y porque pienso, me doy existencia. Ya, listo. Moño, pienso, luego existo. Hasta el 2002, 2001, fue así. Damasio comprueba que se equivocó y por eso le puso su título El error de Descartes, porque en realidad la frase hoy más adecuada sería algo así. Siento, luego pienso, luego existo. Eso lo evidencia Damasio, lo podemos entender hoy porque podemos mapear el funcionamiento del cerebro. Hay máquinas especiales que ven cómo son las conexiones eléctricas que nuestro cerebro hace. Cuando nosotros recibimos un estímulo, que puede ser ese número que veían estos hermanos, lo primero que se estimula es una zona emocional. En Descartes lo primero que se estimulaba era el prefrontal, que es la lógica. Eso decía Descartes. Bueno, hoy sabemos en términos de funcionamiento del cerebro que lo primero que se dispara son las emociones. Y después hay un pivoteo entre la razón y las emociones, ¿no? Porque el número es el que está y después podemos llegar a una deducción lógica de que estamos mal o de que estamos bien. Pero le tengo que poner después de lo que me pasó. La razón en general viene después del mundo emocional. Esto es una de las investigaciones. Kahneman, les decía, es otra de las investigaciones que hablan del mundo emocional también. Thaler, 2017, otro. Nosotros hoy estamos viendo cómo, por ejemplo, el tema de las emociones, hay un equipo de investigación que no participo yo directamente, pero participa uno de mis colegas investigadores en el siglo XXI. Hoy estamos investigando, o ellos están investigando, cómo la variable estrés, y la variable estrés tiene mucho de clima, están hablando de estrés laboral fundamentalmente, cómo el estrés laboral produce una determinada enzima, que hoy quien lidera esta investigación es un biólogo. Esa enzima, en uno de los lugares donde se registra la saliva, y está haciendo grandes muestras de trabajadores argentinos y cordobeses puntualmente, en donde a través de la saliva estamos empezando a detectar si la enzima está o no está. Si esa enzima aparece, y se sabe que es un producto del estrés laboral, cuando esa enzima aparece, lo que empezamos a encontrar es una modificación genética. Cuando esa enzima aparece, lo que terminan descubriendo estos investigadores es que el ADN se empieza a modificar. Parece loco, ¿no? Porque el ADN, se suponía que eso es lo que no se iba a mover nunca. Bueno, hoy se está moviendo el ADN. De hecho, literalmente, porque lo que está haciendo el ADN, vieron que es como un rulito. Cuando aparece esta enzima producida por el estrés laboral, variable emocional, lo que hace el ADN es esto, se desenrula. Pero las conexiones que tenía hacia adentro del núcleo, como con otros, empieza a cambiar. ¿Qué hace eso? No sabemos. No sabemos, porque esto está haciendo una investigación que empezó a hacerse el año pasado. Y hay 2 lugares en el mundo donde se hace, acá y en España. Y están juntando información para entender. Sí sabemos que están íntimamente relacionados. Entonces sabemos que la variable emocional, en última instancia, produce mutaciones genéticas que estamos transmitiéndole a nuestros hijos. Lo cual nos lleva a pensar en cuánto nos cuidamos en el trabajo. Cuánto el trabajo nos cuida. Los pibes ya se dieron cuenta. ¿Es piola? Y sin querer están diciendo, no me quiero estresar. Y por ende no quiero producir ninguna mutación genética ni a mí ni a mis hijos. También está diciendo eso detrás de esto. Lo que pasa es que, claro, como
somos generaciones tan distintas. En nuestra generación era trabajo, 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 trabajo. Y lo sigue siendo para muchos de nosotros, me incluyo entre ellos. Laburo, laburo, laburo. Y a veces sin ni siquiera disfrutarlo. Hay que laburar porque hay que laburar. Punto. Hoy hablaba con un gerente y trabajaba y me decía, yo vengo de un mandato muy fuerte. Si no laburás, sos vago. Listo, no hay tu tía. ¿Te estresas o sos vago? Porque hay que laburar hasta estresarse. Muerto antes que vago, decía. Era otra frase de su padre. Alucinante, es buenísimo. Bien, hemos vivido con estas frases. Vivimos con esas frases y a partir de estas frases. La pregunta es, ¿qué nos hacen esas frases? Y algunos empezamos a descubrir que una vez empieza a afectarnos lo suficiente como para empezar a intervenir sobre esto. Muchos otros no saben que esto nos está pasando. Por eso yo siempre que puedo digo, che, nos está pasando, estamos modificando la especie, estamos modificando a nuestros hijos. Nuestro ADN está en mutación, que era casi que el último bastión de lo inmutable en el ser humano. O sea, si había algo que no se iba a modificar en el ser humano era eso, el ADN. No, minga, se modifica. Chao, ya lo comprobamos. Por eso intervenir en lo emocional, crear el espacio y las condiciones pasa a ser central de cara a estos líderes. Una de las cosas a crear es un espacio emocionalmente muy particular. Y le vamos a poner un nombre a ese espacio en un ratito. Para responder a esto yo no pretendo traer una respuesta, no es la respuesta. Es una propuesta. Y es eso, es una forma de entender lo que sucede en los equipos, lo que sucede en las organizaciones, una forma de integrar cosas que están sucediendo en el mundo y ponerles nombres y trabajarlas, e intervenir sobre eso fuertemente. Otra variable, que también nos vamos a preguntar, vamos a dejar un segundito el líder ahí en remojo, a lo emocional en remojo, y nos vamos a meter sobre esta variable que son los equipos. Y vamos a ver cómo las dos cosas, la variable emocional y la variable líder, algo en los equipos que mejor funcionan tienen mucho que decir. Esa es la pregunta que nos ocupa. Y que le ocupó fundamentalmente un tipo que se llama Marcial Losada. Marcial Losada es un psicólogo que en un determinado momento de su vida se dio cuenta que la psicología no le respondía del todo. Dijo, che, a mí me interesan los equipos, me interesaría saber cómo es que funcionan los equipos que mejor funcionan, pero la psicología no me responde a eso. Me dice, bueno, cuando hay gente muy motivada funcionan muy bien. Bueno, ¿y qué es muy motivado?, se preguntaba Losada. ¿Cómo sé cuánto es lo motivado y cuánto es lo no motivado? ¿Cómo mido esto? Y por supuesto que buscaba en la psicología y no terminaba de encontrar respuestas. Y el tipo descubrió que las respuestas estaban en una particular disciplina que es la matemática. Por lo menos las respuestas que él buscaba. Y se fue a estudiar matemática, fundamentalmente matemática no lineal. En matemática no lineal, básicamente 2 más 2 no es 4. Yo soy psicólogo y por ende en matemática no sé nada, ¿no? Él también, pero se preparó para eso y su doctorado en matemática no lineal tuvo que ver con crear un modelo matemático para predecir el funcionamiento de los equipos. Dice, si hay algo en las matemáticas que puede predecir el funcionamiento de los seres humanos es precisamente aquello que involucra azar, que involucra caos, que involucra que 2 más 2 no es 1, no es 4, no es lineal la respuesta para pensar lo humano. Y Losada crea este modelo y se pone a investigar en el modelo y lo quiere probar el modelo. Y hace esa investigación. El tipo crea su modelo matemático, determina cuáles son las variables que él tiene y dice que tiene que observar y se pone en campaña en eso. Lo primero que hace, dice, yo necesito 2 grandes cosas, ¿no? La primera es plata. Necesitaba $5 millones. Eso, casi nada. Y lo segundo que necesitaba era equipos para hacer la prueba y hacer las mediciones. Va a General Motors en Estados Unidos, es muy común que las grandes empresas allá pongan guita para investigaciones que a su vez le van a retribuir de alguna manera. Le dan la plata, después de algunas negociaciones, le dan la plata y les dan acceso a todos sus equipos. General Motors tiene segmentados sus equipos y tenía equipos que eran de alto desempeño, de bajo desempeño y de mediano desempeño. Y utilizaban 3 variables para medir esto. Una de ellas tiene que ver con el desempeño, con la cantidad de plata que le hace ganar a la empresa, básicamente. Cómo el trabajo de ese equipo le vuelve en dinero cantante y sonante a la empresa. Marcial Losada los toma los equipos,
toma una gran muestra de equipos a lo largo de la General Motors a nivel mundial, él arma un laboratorio y los pone en una reunión, es como si fuera una mesa, así, todo rodeado de vidrio, como si fuera una cámara Gesell. Esto es vidrio, estos son observadores o cámaras, también puede ser un equipo de investigación que está haciendo eso. Este vidrio hacia allá no se ve, no sé si han visto una serie que se llama Light to Me en algún momento, y si no la vieron, veanla, porque la verdad que está súper interesante. Lo ponen en una mesa, ponen el equipo directivo o el equipo gerencial a trabajar y a discutir sobre algo. Le dicen, bueno, el tema es la estrategia de la empresa para el año 2018-19 con los nuevos avatares del dólar. Supongamos, si fuera un tema, sería este hoy. Y lo que va a suceder y lo que tenemos que hacer como equipo directivo. Y los ponían a conversar ahí adentro. Y todos estos personajes, o los dispositivos, porque se grababa audio y video, registraban toda la interacción que ahí sucedía. Después de que discuten, hablan, conversan durante un determinado lapso del tiempo, Losada saca toda esa información, la aplica a su modelo y descubre que hay una gran variable, que es la variable central que hace al funcionamiento de este tipo de equipos. Y él dice, los equipos que mejor funcionan logran altos niveles de conectividad. La palabra conectividad para Losada en el criollo serían conversaciones. Dice, lo que nosotros hacemos con otros es conversar. Quiere decir que nos estamos conectando. Pero cuando hablamos de conexión o conectividad, no estamos hablando solamente de lo que decimos. Estamos hablando de una conexión que por lo menos tiene 3 grandes niveles. Uno es lo que decimos. Otro es el nivel emocional, lo que transmitimos cuando decimos, a través de fundamentalmente el tono de voz. El tono de voz es una de las mejores formas de evaluar los niveles emocionales. Hay una aplicación, varias en realidad, pero hay una que yo la probé hace poquito, está muy interesante, que se llama Moody. Básicamente en inglés es humor, ¿no? o humoreada sería. Y lo que Moody hace es, te dice, de acuerdo a cómo estés, trata de ser lo más espontáneo posible, graba una frase en algún momento del día y decir, hola, sí, hoy es un excelente día y estoy súper chocho de estar aquí en la FK. ¿No? Uno graba esa frase. Y Moody te dice, ¿cuál es tu estado de ánimo en este momento? A través del tono de voz. La verdad es que esos sistemas están teniendo un gran nivel de asertividad. De hecho, los algoritmos, también les contaba a Gabriel hace un rato, están empezando, a Gabriel no, creo que le estaba contando a, no sé a dónde, a Gonzalo creo que le estaba contando. Hay un algoritmo muy interesante que crearon una empresa norteamericana en Chicago, que lo que se encarga del algoritmo es de recibir gente que está muy enculada y que llama para hacer un reclamo. Llama por teléfono, porque la verdad que a mí me súper algo, llama por teléfono, atiende, el algoritmo te atiende, sí, discúlpeme, y te da como una pequeña charla. Por el tono de voz, el algoritmo agarra a estos seres humanos, que hablamos enojados, nos pone en algunos de 4 cuadrantes y nos deriva con un agente que es el mejor capacitado para hacer empatía con ese personaje y ese tipo de encule que trae. Interesantísimo. Lo piola de esto es que ese algoritmo lo que logró hacer es crecer los índices de satisfacción de respuesta del cliente. El humano solo, cuando le llegaba, que le entraba al azar un tipo quejándose, tenía un índice de respuesta de cerca del 43%. Cuando empiezan a incorporar el algoritmo, empiezan a tener una respuesta de satisfacción del cliente que era más del doble del 43%, y llegaba casi al 90% de satisfacción del cliente. Entonces, digo, los algoritmos diseñados para detectar emociones, por ejemplo, son tan tontos. Algo están haciendo. Por supuesto que no podían carecer de nosotros y tenía que terminar un ser humano hablando. Pero lo primero que me filtra es el tono de voz. Por eso Losada estaba mirando la conectividad del tono de voz. Y es súper importante porque el tono de voz nos lleva automáticamente a lo emocional. Y es lo que conecta con el otro. Porque si yo digo, estoy súper chocho de estar acá. Claro, ¿no? Y si además le ve la cara, fantástico, ¿no? Y el tema es que nuestra cabeza eso lo detecta en automático, porque no entra en la razón. Automáticamente nuestra cabeza registró, este pibe está en el horno, no tiene ganas de estar acá, no está contento. Aunque entramos en una disonancia, me dice que está chocho, pero hay otra cosa que me está diciendo que no.
Bueno, eso lo miden en conectividad. Miden emociones, miden corporalidad y gestos, porque en emociones y corporalidad lo que están tratando de medir son dos variables, lo positivo y lo negativo. Porque Losada descubre que hay una tasa de tolerancia entre lo positivo y lo negativo. Entonces dice que cuando hay climas o interacciones con otros que son más negativas que positivas, lo que suele pasar es que los equipos empiezan a bajar los niveles de conectividad. Y cuando empiezan a bajar los niveles de conectividad de conversaciones que tienen, automáticamente empiezan a crear menos de lo que estaban creando. Y por ende, los resultados finales se empobrecen. Esta investigación también se hizo en matrimonios. Exactamente igual se hizo la investigación, metieron a los matrimonios, jóvenes recién casados, Estados Unidos, costa oeste de Estados Unidos, muestra de 200 matrimonios recién casaditos, los ponen en una mesa, los hacen discutir en algo que sea candente para ese matrimonio. Y si ese matrimonio fuera en Argentina, le pondríamos, a ver, hablemos de política, y hay un macrista y un kirchnerista, y que se agarren, a ver qué pasa, ¿no? Y que discutan y que hablen. Si fuera un matrimonio mixto, un judío y un católico y viceversa, bueno, que hablen de cómo hacer la educación de los hijos. Entonces ponían temas candentes y los ponían a conversar. Y medían esto en la misma salita de esta. Y descubrieron, esa investigación descubrieron otra cosa como muy interesante. Hicieron hincapié solamente en lo positivo y lo negativo. Y descubrieron que cuando los matrimonios eran más negativos entre sí que positivos, la duración de ese matrimonio en promedio daba 4 años y 6 meses. La investigación se sigue a lo largo de 10 años y lo que concluyen es que un matrimonio de alto desempeño, entre comillas, que tenía más tasa positiva que negativa, terminaba durando por lo menos 10 años. No sabemos si después, 10 años y un día, chao, ¿no? Que podía pasar. Y yo ya sé lo que más de uno va a pensar. ¿Sabés los años que tengo yo casado? Yo llevo como 45 o 30. Yo ya pasé esa tasa. Y yo a veces digo, bueno, sí, hay una variable que los norteamericanos no tuvieron en cuenta, y es la cultura, ¿no? Y los mandatos culturales. Y a veces estamos seteados para durar. En nuestras culturas hay mucho de esto. Como sea, pero no separado. Y como sea es como sea. Estoy trabajando con otro gerente en donde el como sea de su matrimonio es, no nos damos bola, no tenemos relaciones hace 2 años, no, de casualidad nos unen nuestros hijos, pero ni nos saludamos cuando nos vemos. ¿Y hace cuánto estás así? No, yo llevo como 7 años así. Hace 2 que pasa esto, que ya no nos tocamos. Pero, ¿y por qué? No. Muerto antes que separado. Bien, digo, uno también puede llegar así en el matrimonio. Entonces digo, la variable cultural no es menor. Pero lo interesante de la investigación es que hay algo, esta tasa de lo positivo y lo negativo, en términos de conectividad o de restringir la conectividad, que hace que algo funcione distinto. Algo que sabemos que suele suceder en estos espacios cuando hacemos este test es que en realidad me tengo que conectar con el otro para lograr determinados acuerdos. Acuerdos en donde no nos ponemos obstáculos para el acuerdo. Acordamos. Che, dale vos, yo, listo, vamos. Que no quiere decir que uno no ponga obstáculos a la hora de acordar. El tema es cuando los obstáculos son de más, y esta es la tasa negativa, aumenta, restringe las posibilidades. Acá ampliamos posibilidades, porque yo te escuché, vos me propusiste, yo escuché, yo te propuse, coordinamos, después confié, porque esa es otra variable. Confié en el número que vos contaste. Che, pero capaz que no conozco al tipo que me cruce. Este que me tocó al frente. No sé quién es, pero me dijo, yo confío. Y confiamos, sumamos, y algo pasa. Cuando nos permitimos conectarnos con otro de una manera distinta. Este es un test que suele hacer Marcial Losada en algunas conferencias. Y siempre tenemos resultados muy similares. La tasa de frecuencia aumenta. A veces, como en este caso, considerablemente aumenta. Porque es mucho. Nosotros sabemos que los equipos, cuando se conectan, cuando se escuchan, cuando acuerdan, cuando permiten que el otro los afecte, porque recién habíamos dicho, ¿no? La definición. Capacidad de afectación mutua. Es cuando yo permito que el otro me afecte con lo que dice. Y cuando digo me afecte, no es que me está generando un trauma. No. Cuando el otro hace y dice algo que a mí me inquieta y me empieza a dar vuelta en la cabeza, eso es permito que me afecte.
Lo que a veces pasa es que los líderes tenemos la respuesta, ya la sabemos. Entonces, del lugar en que yo ya sé la respuesta, no tengo nada que escuchar. Y cuando no tengo nada que escuchar, yo tengo la decisión. Y si yo ya tengo la decisión, ni siquiera te pregunto. Entonces no permito que te afectes. Entonces, ¿qué me pierdo como líder? Y lo que el otro pueda estar mirando, porque 2 ojos ven más que 4. Digo, 4 ven más que 2. Que esta colaboración aumenta. Pero tengo que permitir que aparezca la colaboración para que aumente. Y eso, por más que yo lo diga así, que parece como una verdad de perogrullo, no es lo común en las organizaciones. En las organizaciones hay una gran lucha por ver quién tiene la verdad, quién tiene la posta. Y dado que yo soy el jefe y estoy acá arriba, yo soy el que tengo la posta. Yo te digo cuántas F son. No hace falta que las cuente, no te muevas. Yo te las cuento por vos y ya está. Y se acabó el problema. No vamos a ahorrar un problema, yo te lo digo. El tema es que me pierdo la riqueza del otro. Porque el otro no ve igual que yo, no piensa igual que yo. Tiene seguramente una historia distinta, tiene conocimientos distintos. Muchas veces, y esto es otra estadística muy interesante, es que sabemos que cada vez más pasa que los jefes no saben, o con suerte saben, el 20% de lo que sabe su equipo. Tradicionalmente, y yo trabajo con muchas empresas familiares, era muy común encontrar que el crecimiento en la empresa familiar, ¿cuál es? Se empieza desde bien abajo, se pasa por todos lados hasta llegar bien arriba. Si son familiares. Porque los no familiares no necesariamente tienen la misma estructura. Eso son otra cosa, ¿no? Pero de todas maneras, y es lo que generalmente nosotros entendemos por empresas no familiares, son la promoción. O sea, empieza generalmente desde abajo, no sé que uno venga, ¿no? Pero en general viene y va escalando, ¿no? Y esa es la aspiración al ir escalando. Entonces, estos técnicos tendrían que saber lo que saben los otros. Ahora estoy trabajando con otro gerente en donde me dice, gané un concurso, estoy trabajando, me lo gané el concurso no por lo que sé, sino por lo que puedo lograr con un equipo y mi equipo no me valida porque dice que yo no sé lo que saben ellos. Y yo le digo, por suerte no sé lo que saben ustedes y esto es lo que tienen que saber ustedes. ¿Para qué lo necesitamos saber 2 veces? ¿Para que yo tenga que controlar lo que ustedes hacen? Entonces no puedo confiar en ustedes. Tengo que controlarlo, o sea, yo saberlo de ustedes para estar haciendo un doble check para que no haya un error. Para eso entonces, ¿estamos pagando 2 sueldos por la misma tarea? Somos caros para la empresa si hacemos eso. Porque esto se va a hacer 2 veces. Pero claro, hay un modelo subyacente de liderazgo que no el líder, en este caso, es el que agarra la bandera. Es su equipo el que pide que sea de esa forma. Sea el jefe que sabe y que les baje líneas y que ellos no tengan que pensar. Entonces a veces los equipos también se autorrestringen la posibilidad de enriquecerse. Y ya no son solamente los líderes. Y por eso tengo que meter la variable de los equipos acá. Porque los equipos también son encargados de hacer que no funcionen de la mejor manera posible por más jefe que quiera hacer lo que quiera. A veces los equipos no lo dejan. Y me pasa muchas veces de esto. Bueno, entonces les decía, variables que involucran el conectarse con otros. Una variable que mide los ADA mucho y que es una de las variables que yo veo que en los equipos en general hay como mayor carencia es esa. En la conectividad, en el acto de conectarse y conversar con otro, preguntamos poco. Pasamos automáticamente muchas veces a la defensiva. No, porque yo opino. No, yo opino. Y empezamos, ¿no? Che, ¿y cómo llegó el otro a esa opinión? Yo me preguntaría eso. Che, contame, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Contame, porque una vez hay algo que ves que yo no estoy viendo. Viceversa, ¿querés que yo te cuente cómo yo llegué a la mía? Entonces ponemos las 2 sobre la mesa y evaluamos a ver cuál, en todo caso, nos da mejores respuestas para lo que necesitamos. No es la tuya y la mía. O la mía, es la tuya y la mía. Hubo una tercera que ni siquiera se nos ocurrió a los 2, por separado. Y terminamos construyendo una tercera opción aún más poderosa que esa. Pero sin la pregunta no aparece. Y esta es una de las grandes competencias a desarrollar en los equipos. Aprender a preguntarse. Aprender a aceptar que el otro tiene una mirada distinta a la mía. Aprender a respetar que el otro tiene una mirada distinta a la mía. Y en este país esto de respetar al diferente es como un gran problema y un gran desafío, ¿no? Familias enteras no hablan de política o de religión porque se pelean. Porque sos K o sos macrista y ahí en el medio es la muerte si se juntan. Pero no nos podemos sentar a conversar en serio con el otro.
profundamente con el otro, incluso aceptando que el otro va a pensar distinto a mí y que yo no estoy de acuerdo, pero te respeto. Eso no pasa en nuestras familias muchas veces, ni hablar en las organizaciones. Una segunda variable es esta, la persuasión o la proposición, que es como la antítesis de la indagación. Porque con la proposición o el persuadir al otro, en realidad yo estoy mostrando mi punto de vista e intentando que el otro tome mi punto de vista. Yo lo puedo hacer de distintas maneras. Puedo poner mi punto de vista al servicio del otro y decir, che, lo desmenucemos y ayúdame a que en una de esas mi punto de vista no esté tan bueno. O yo puedo poner el punto de vista porque lo digo yo. No, pero nada. Porque lo digo yo. Pero vos sabés que una mejor opción... Pero nada. La mejor opción es la que digo yo. ¿Sabes por qué? Porque esto lo he hecho hace tantos años que vengo haciendo esto. ¿Vos me vas a decir a mí lo que vamos a hacer? Pichi. ¿Le suena ese tipo de intervenciones? Hay distintas formas de persuadir. Obviamente que hay persuasiones que son un encanto, ¿no? Y que seducen y que no, fíjate que tenés la mejor opción de todas, porque nosotros sí. Y hay como un envoltorio así lingüístico que no tenés ni idea qué te está diciendo y a veces para... Ay, sí, dale, sí, tenés razón. Pero porque no lo queremos escuchar más. Porque es como el pajarito. Tiqui, tiqui, tiqui. Es otra forma también de persuadir. Y hay otra que es encantadora, que uno ni siquiera se dio cuenta que el otro lo envolvió. Y terminé diciendo, ¿cómo no lo vi nunca así? No me dejaron ver nunca así. Que también suele suceder. Y a ver, no es ni esta ni la otra. Las dos variables tienen que aparecer en el estudio de Losada. Tiene que aparecer la persuasión y tiene que aparecer la indagación. Son las dos necesarias. Si es un equipo que solamente o fundamentalmente indaga, que yo he medido varios equipos en Córdoba y no he encontrado ninguna que haga eso, ninguno. Pero si un equipo que indaga mucho, en general son equipos que me imagino que no funcionan muy bien. Porque nos la pasamos preguntando, ¿no? O sea, ¿y vos cómo lo ves? Yo lo veo. Uy, y yo lo veo. ¿Y por qué lo ves? Y yo te explico. Y nos la pasamos explicando y haciendo como grandes elucubraciones teóricas que nunca pasan a la acción. Entonces está buenísimo preguntar, pero si no hacemos, algo no va a cambiar, ¿no? Este tampoco, si es solo esto. Porque lo que va a valer es una opinión. ¿Cómo? Hay un tiempo para exactamente. Y hay espacios que vamos a diseñar para una cosa y para la otra. Y hay espacios donde vamos a meter las dos. Totalmente. Pero ¿cuántas veces diseñamos nuestras reuniones así? Y decimos, muchachos, nos vamos a escuchar y también vamos a poner nuestras opiniones y vamos a tratar de construir una última entre todos. ¿Es la que solemos hacer? ¿Le suena? Ahí, ¿sí hacen eso? Buenísimo si hacen eso cuando está por explotar todo. En general, cuando está por explotar todo, en mi experiencia es, y así lo digo yo, para que no explote, ¿no? Y ya aparece uno que toma las riendas. Y se acabó, no explota nada, porque yo me hago cargo de esta historia. El tema es para que no explote todo. ¿Qué pasaría si intervenimos antes con estas variables? Hay otras variables más también. Esta es una, que tiene mucho que ver con una actitud que yo llamo pupocéntrica. Y porque el pupo, que es mío, es el centro del universo. Y como es el mío, yo soy el centro del universo. Y por ende, ¿quién tiene la posta acá? Papá, ¿no? Enfoque uno mismo, fuerte enfoque uno mismo, en donde el otro no aparece, pero también existe otro. Y lo que nos habilita la posibilidad de que aparezca un otro es la escucha. Entonces, proposición, indagación, enfoque a uno o enfoque al otro, pasa a ser necesario para llegar a un equilibrio. Que de hecho lo que dice Losada es que el ideal en estos equipos es llegar a un equilibrio. Hay tanta indagación como proposición, hay tanto enfoque al otro como enfoque a uno. Cualquiera de estos dos polos que se vayan, en general hace que los equipos no funcionen como nos gustaría que funcionen, ni que den los resultados que nos gustaría que den. Es que el equilibrio en general es engañoso. Si generamos buenos climas, pero también somos críticos, lo que él dice es que en general esto va a pesar más que aquello. Entonces, si somos o tenemos la tendencia a ser más críticos que positivos, la sensación como clima con la que nos quedamos es negativa. Y hay una explicación, y la culpa la tienen nuestros abuelos los monos. Ellos tienen la culpa. Hay una tendencia humana, que en realidad es genética, predeterminada genéticamente,
que se llama tendencia a catastrofizar. Nosotros vemos catástrofes permanentemente. Cuando esa es la tendencia de ser lo negativo, un ejemplo, a mí me encanta el ejemplo. Salgo de casa, voy en mi auto, en algún lugar donde pueda ver el celular lo veo porque me vibró, entonces estoy parado en el semáforo, lo veo, frase de mi esposa. Esta noche cuando llegue tenemos que hablar. Ah, sí, lo mismo hice yo. Bien. A ver, ¿quién se tuvo esta imagen? Llegó yo supongamos que lo haya leído así, ¿no? Esta noche, cuando llegues, tenemos que hablar. Y de repente me imaginé cenita, los chicos los dejamos en la casa de los abuelos, velas, flores, un vinito, una cenita rica y noche de amor. Eso me imaginé con el mensaje. ¿No? ¿Usted no? Bien. Normalmente no es la que imaginamos. La que imaginamos es la otra. Esta. ¿Qué hice? Me dejé la compu abierta. El teléfono lo tengo. Dejé la tabla levantada y ¿qué hice? No limpié. Llegó la bolsa. No, algo malo pasó. Bien. Esta tendencia, que es súper humana, y digo que era de nuestros abuelos, porque nuestros abuelos, los monos, tenían que estar permanentemente, una gran parte de su cerebro en alerta, básicamente porque se los iban a morfar. Eso. Hoy no nos pasa más esto, porque no nos van a morfar, pero nos mandan esos mensajes. Entonces nuestro cerebro no registra que eso no es que nos van a morfar. Nuestro cerebro detecta que hay una amenaza, que se nos va a armar el chiperío y que hay que ponerse alerta. Bien, lo negativo funciona así, tenemos que estar alerta. Entonces si esto fuera más que eso, o si fuera igual esto pesa más. Pensar en los climas en las organizaciones es pensar en espacios en donde lo positivo sea más que lo negativo. Alguna vez hablaba con un dueño y me decía, yo le decía, bueno, porque hay que retroalimentar positivamente, hay que dar feedback a sus equipos que sean positivos. Y el guaso me mira y me dice, ¿por qué? Si yo para eso les pago. Para que hagan su trabajo les pago, que encima le voy a dar una palmadita. Yo les pago para eso es el sueldo. Para que hagan bien su trabajo. Y es impecable el razonamiento. Es impecable. Y funcionó durante décadas. Funcionó durante siglos. Hoy no necesariamente funciona. Y los chicos, cuando van con los llores, le dicen, vos no podés con los llores. Bueno, dale. Y se parecen, se hacen humo. Y empezamos a perder gente en las organizaciones porque el clima termina siendo ese. Que hace 10, 15, 30 años funcionaba y hoy no funciona. Entonces tenemos que intervenir fuertemente sobre la tasa de lo positivo y lo negativo. Y tiene que pesar más a aquel lado. Porque si no, insisto, se van, estrés, ADN, ¿se acuerdan? Todo eso pasa con el clima. Y por eso es una cosa que nos incumbe y nos ocupa profundamente en las organizaciones y en los equipos. Una cosa que yo trato de mirar y medir mucho en los equipos son el clima. Y eso diría, Lozada lo descubre después. Él dice, la gran variable reguladora de la conectividad es esta. Entonces él termina diciendo, si invertís en clima o invertís en la dinámica de lo positivo y lo negativo, la conectividad va a aparecer sola. Pero tenés que invertir en esto. Validando lo otro, escuchando lo otro, indagando en el otro, permitiendo, también tomando decisiones y bajando línea cuando tenga que bajarlo. Pero si todo eso no pasa, el clima se enrarece y si se enrarece volvemos a la catástrofe. ¿Qué dice entonces? 50-50. Lozada dice que hay por lo menos 3-1, en algún momento él también dice 5-1, la tasa de lo positivo a lo negativo. Hoy esto está en discusión, parte del modelo de Lozada, hoy muchos matemáticos lo están criticando, algunos investigadores ya lo dejan de citar a Lozada, porque Lozada encima hizo lo peor que podía hacer. A él lo critican un grupo de matemáticos y el tipo dice, yo no soy matemático, soy consultor, no voy a defender eso. No, mal, porque si sos investigador y ahí nació tu tesis, tenés que defender la tesis. Bueno, están tratando de quitar todas las referencias científicas porque se publicó este trabajo en una revista de divulgación científica y lo están tratando de bajar a ese artículo precisamente porque él no lo puede defender. Ahora bien, sí sabemos, no sabemos si es 3-1, sí sabemos que esto tiene que ser más.
Y eso sí, porque lo vemos en los resultados. En los resultados de los equipos, por supuesto. Claro, ¿no? Preguntarse. Si yo me hago una mirada a mi equipo, que mi equipo puede ser mi casa, ¿eh? Yo lo primero que hice hace varios años cuando empecé a investigar en los equipos fue preguntarme en mi equipo, ¿qué es mi equipo de casa? ¿Cómo es con mi esposa? La tasa de lo positivo y lo negativo. Y me encontré mirándome a mí mismo siendo muy negativo y muy crítico. Y me di miedo. Porque además me lo llevé a mis hijos, a Guadalupe y a Lucas. Con Lucas ya no, porque Lucas me agarró curado, tiene 1 año y 2 meses. Lucas ya me agarró más positivo que negativo. Pero de todas maneras fue un laburo muy fuerte que tuve que hacer para poder nutrir otra cosa. Y dejar de ser tan crítico con un nivel de autoexigencia que yo tengo conmigo mismo, pero que también me la llevaba a otros lados. Entonces mi primer equipo que se vio beneficiado cuando me emigré fue ese. Después otros equipos con los que trabajo. Yo hoy lidero un equipo de 8 coaches en Córdoba. Y que tenemos un espacio de laburo y de creatividad que es sumamente interesante, pero cuando hay que decidir, hay que decidir. Punto. Y ahí en eso yo tengo que tomar las riendas, o quien sea el equipo que tenga que tomar las riendas, decide. Porque también necesitamos que exista eso. Por esto, por esta tasa, ¿no? Y volvemos al líder. Dijimos al principio, crear condiciones para expandir las habilidades de cada uno de esos seres humanos. Dado que las habilidades son comportamientos, lo primero que tenemos que pensar en qué hace que se creen condiciones para que se expandan los comportamientos de estos seres humanos. Y dado que vimos a Damasio, y Damasio nos dijo, siento, luego pienso, luego existo, expandir condiciones significa aportar fundamentalmente al espacio del siento. Por supuesto que las habilidades son sumamente importantes, pero yo puedo ser el mejor habilidoso. Y si mis emociones no me acompañan, no voy a acompañar a las habilidades se restringen. Ni hablar. Hoy el juego de la conectividad en los equipos pasa a ser central, fundamentalmente por el clima y fundamentalmente porque nos hemos dado cuenta que los grandes habilidosos, solos, no hacen nada. La selección argentina este año es un gran ejemplo de eso. Tenemos muy buenos y picantísimos técnicos en singular. Juntos no saben qué hacer. No se saben conectar. No supieron crear condiciones, ni el director técnico, ni ninguno de los jugadores. No supieron crear esas condiciones para expandir posibilidades. No lo supieron hacer. Habría que invitarlos a esta charla a los muchachos. ¿Y en qué consiste esto de las condiciones y sobre lo emocional? Espacios de confianza. Algunos autores lo saben en algún momento y él habla de espacio emocional exponencial o expansivo. La triple E, le diría. Entonces, generar confianza y un espacio emocional determinado en donde ¿qué se pueda lograr? Algo de esto. Crear condiciones para disentir. Crear condiciones para lograr acuerdos, como ustedes hicieron en este jueguito de recién. Crear condiciones para innovar, incluso en mi propio puesto. ¿Cómo hacerlo mejor? Yo he trabajado en algún momento con estaciones de servicio, algunos de los chicos hemos hecho alguna cosa juntos. Y ellos me hablaban de la vida de los playeros también, ¿no? Y yo decía, y veíamos juntos, y ellos me decían a veces, che, pero no se les cae una idea, ¿cómo hacer para su propio laburo cotidiano sea distinto? Recién Gabriel también me mencionaba algo así, ¿cómo podemos hacer las cosas para llegar al fin del día de la mejor manera posible? Y a veces innovar, uno dice, innovar es una cosa enorme. O no es enorme. ¿Cómo puedo innovar en mi puesto? ¿Cómo puedo innovar en procedimientos? ¿Cómo puedo? Bueno, para poder, tengo que creer que lo puedo hacer. Y fundamentalmente tengo que sentir que lo puedo hacer. Y no hay un puesto que no lo haga. Todos los puestos lo pueden hacer. La posibilidad de innovar, arriesgarse, crear, creer, proponer. Para eso es crear condiciones que expandan. Y una síntesis, antes de que pasemos quizás algunas preguntas si tienen. Eso. Generar espacios emocionales positivos, conversacionales, con mucha fluidez, compañerismo, armonía, colaboración. Son algunas cosas que involucran el crear las condiciones. Los líderes hasta ahora son parte de quienes crean esto. También descubrimos que son los equipos los que promueven que se cree esto o que no se cree esto. Pero el objetivo es conectividad, espacio emocional efectivo, fluir y algunas de estas cosas. Esa es la invitación.
de los títulos, porque con cada uno de estos 3 temas que traje hoy nos podemos meter hasta los huesos. Hablar de equipo, hablar de líderes o hablar de clima y emociones. Nos podemos meter hasta los huesos en cualquier organización. Así que ahora nomás eso y escucho preguntas, las que tengan, menos el Dani. No, cualquiera. Los que tengan y los que quieran. Que se hayan quedado dando vueltas. Bueno. Como psicólogo... ¿Tu nombre es? Antonio. Antonio. Dale, Antonio. Esa frase que dice el jefe tiene razón, más aún cuando no la tiene. ¿Qué definición le daría a la psicología de eso? ¿De dónde proviene? Porque el hombre no quiere verse... el hombre siempre no quiere fracasar, quiere siempre tener... El que tiene el poder quiere tener siempre que no fracase, una cosa así, puede ser. Y es una posibilidad. Ahí en el fondo hay una palabrita que a mí me gusta mucho, que no es de la psicología, viene de la filosofía, pero que también funciona. Que es muy común que quienes lideran no se permitan ser vulnerables. Y cuando... ¿La debilidad de equivocarse? Claro, esta cosa de la idea de la debilidad. Porque en realidad la fortaleza es saber reconocer que me equivoco, reparar, en una de esas aprender con otros, distinguiendo que yo no sé y que puedo con el otro hacer una cosa distinta. Pero para hacer todo ese mecanismo tengo que poder conectarme con que no sé, me falta, me duele y tengo que reconocer que sí, me pasa eso. Y no es fácil reconocer eso. En la docencia nos pasa mucho eso y con los alumnos ahora, que a veces vienen más de una vez. Y bueno, hay que ponerse al lado, digamos, no es tanto como antes esa diferencia de conocimiento. Exactamente. Todavía los chicos, la información que tienen, además es actualizada. Sí. Ni hablar. Yo siempre les digo a mis alumnos... se tienen que preparar más. Ni hablar. El estar inquietos para eso, por supuesto. Lo que enseñaste hoy, mañana no te sirve. Sí, no, y hay una cosa. Yo siempre le digo a mis alumnos, los libros con los que enseñamos son viejos. Che, pero es edición 2018. Sí, pero el libro que se editó este año tiene por lo menos 3 de que se empezó a escribir, mínimo. Entonces lo que se escribió, que se publicó, ya es viejo, ya tiene 3 años. En ese lapso, la cantidad de papers que se publicaron sobre el mismo tema exceden en cantidad de páginas de ese libro abiertamente. Entonces gran parte de la educación universitaria y en distintos lugares hoy pasa por papers o información online, porque esa información se renueva permanentemente. Entonces estar actualizado, estar metiendo fuertemente en eso. ¿No hay tendencia cuando el líder se pone a la par de sus colaboradores a hacerla más fácil, digamos, a hacer menos? A ver, ¿cómo sería? Me perdí. Que al escuchar de los colaboradores propuestas y qué sé yo, se tienda a lo más cómodo, a lo más fácil, en vez de y cada vez un poco más. ¿Que el líder haga eso? Que al líder, al escuchar a su lado, tienda a bajar un poquito. Y yo te diría que, rendimiento. Partiendo del supuesto de que ellos saben menos que yo, sí. No porque sepan menos, suponte que por ahí la tendencia es a trabajar menos con él, o hacerla más cómoda. Sí, pero también hay como mucha pregunta sobre eso. Sobre el conocimiento es una posibilidad, sobre la cuestión actitudinal hay otra, y hay muchas investigaciones que hoy, a ver, Slim, uno de los grandes poderosos dueños de Claro y demás, hoy se está preguntando, no porque se lo esté preguntando a él, en realidad hay muchas investigaciones que están llevando a preguntarse eso, si las 40 horas laborales que tenemos semanales tienen sentido. Porque muchas investigaciones están indicando que una menor cantidad de horas están siendo mucho más eficientes y efectivas que una gran cantidad de horas, disminuyendo el estrés, el espacio emocional y además generando mayores niveles de satisfacción. Entonces la menor cantidad de horas terminan siendo mucho mejor que la mayor. Entonces, ahí me voy a cantidad de horas, por ejemplo. Que el menos laburo en horas no significa menos calidad ni cantidad. Tampoco no es concluyente esto, ¿no? Digo, hoy estamos en ese apogeo. ¿Cómo? Que si trabajo una hora menos, pero en vez del 20 dan 40, la verdad es que es considerable. Y ahí es donde todas las empresas hoy empiezan a mirar y a decir qué nuevos incentivos aparecen, porque los incentivos económicos solos ya no satisfacen. Me hiciste el aumento, no, estoy chocho una semana porque me pude comprar no sé qué. A la semana siguiente ya no significa eso. Mi hora va mucho más allá de la semana. Y no quiere decir que después te voy a pedir 3 o 5 o 10. Algunos sí
y otros en realidad van a empezar a reconocer que hay una organización que los está cuidando de una manera distinta. También puede pasar. ¿Cómo es esto del cambio entre vos tenés que hacer esto porque yo te pago por el trabajo y de que el líder baje o si llega a bajar, digamos? Hay que Mirá. esperar a la nueva generación. Sí, las nuevas generaciones necesariamente van a imponer esto. Hoy muchos jefes de generaciones de la mía, yo tengo 46, así que jefes de mi generación o mayores están empezando a encontrar muy buenas respuestas. Por ejemplo, una metodología que algunas empresas de Buenos Aires están tomando es los jefes cuando tienen algún problema que pueda ser estratégico, incluso hacen como una especie de panel con determinadas personas de sus equipos, les plantean cuál es el problema con el que este jefe está teniendo y en el equipo, con los aportes del equipo, el jefe se va con mayor insumo para tomar otra decisión, por ejemplo. Y eso no hace que sea menos jefe, hace la posibilidad de que pueda nutrirse de algo de lo que su equipo sabe y que él en una de esas no. Esa es una de las experiencias que hoy se está viviendo en algunas organizaciones. Otras organizaciones, empresarios se juntan con otros empresarios a plantear sus problemas, para socializar los problemas, ahí ya es entre pares, pero también tiran el problema y dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería la mejor solución? Y un grupo de empresarios, en una especie de agrupación para ese foco, te ayudan a solucionar cosas. Pero en distintos niveles está pasando. O sea, puede haber un cambio en el líder. Yo te diría que tendría que ser necesario el cambio. De hecho, hoy ya es necesario. Y va a ser paulatino, o sea, porque no es que un líder va a poder verlo y va a decir, yo me transformo. Yo diría que nos va a llevar unos años. Pero en la medida que tengamos cada vez más gente joven en las organizaciones, estos cambios van a ser cada vez más necesarios. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace para lograr que el líder se capacite, flexibilice su forma de ver las cosas? Porque trabajo con gente, por ejemplo, que tiene determinada forma. Yo soy el jefe y yo doy las órdenes, yo soy el líder. Sí. Y punto. Y No, te gusta, bueno, te vas y así. Una mala noticia te tengo que dar. No hay una forma. No existe la forma. Porque en mi experiencia lo que sucede es que si el líder o los líderes no la ven, no ven necesidad de que haya un cambio, porque siempre fue así, no hay posibilidad de cambio. No lo podemos hacer, porque no lo podemos cambiar. Tiene que querer, tiene que poder ver que hay algo que me inquieta y que la verdad que no sé cómo solucionarlo y me voy a permitir la posibilidad de ver qué otra opción hay. Si eso aparece, te diría que se abrió así la puerta. Y por ahí algo podemos hacer. No quiere decir que no exista la fuerte habitualidad, porque es una habitualidad, de volver a un patrón que ya conozco. Vi de qué se trata, a mí esta huevada no me gusta. Vuelvo para atrás en 3 segundos, acá se hace lo que digo yo. La he visto varias veces también. Por eso la buena noticia es que hay posibilidades si quieren. La mala es que si no quieren, no hay tutía. Tenemos que esperar. Perdona, en general los líderes actualmente ya están cambiados, no son como los de hace 20 años atrás. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo, o sea que soy viejito, he observado, he tenido oportunidad de trabajar en empresas grandes y van cambiando, porque si no tienen que trabajar más y tienen más problemas con el de arriba. Sí, totalmente, de acuerdo con usted y está modificándose. Hay una lucha, en algunos lugares todavía tenemos estos dos polos, ¿no? Pero sí. Es decir, yo diría que en muy corto tiempo esto va a predominar, porque si no el líder termina perdiendo el puesto. Yo conozco gente que ha terminado perdiendo el puesto. Sí, por de acuerdo. Y un ejemplo, ¿Ah? El problema está con el líder, es el dueño. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si el dueño es el líder y tiene esa postura, en corto plazo la empresa se viene abajo. Pero a veces pasa, vos tenés un grupo que pasa en el caso donde nosotros trabajamos, que el líder o el encargado, como se le llama, es una persona que lo que yo digo se hace y nada más. Hace 3 años que estamos tratando de cambiar eso. Todavía hoy hay empleados que no se animan, vos lo llamás a una reunión y a compartir y a que te digan, justamente hoy tuvimos una reunión y salió algo aparentemente muy positivo, recién hoy, después de no sé cuánto tiempo de reunirnos y de decir y comentar, porque ese liderazgo tan marcado y tan duro y tan difícil los marcó a todos, incluso no te rinden, porque no te rinden el trabajo de nada, te cuesta. Sí, totalmente. Y sí. otra cosa, lo Y último. veces que uno no sabe para dónde va.
Lo último que quería acuerdo. decir, yo en algunos cursos en Buenos Aires, ¿cierto? Decían, o sea, para dar, digamos, más fuerza al que está de abajo, decían, en Córdoba hay una empresa líder en esto, y que es Tarjeta Naranja. ¿Cierto? Entonces, siempre que cuando uno una persona así obstinada o que no quiere entender, siempre hay que decirle, en Córdoba hay una empresa líder que es Tarjeta Naranja. Y lo volteas a ese líder machista. Lo volteas. O cada vez hay menos. Yo trabajo con naranja y cada vez hay menos de eso. Sí, pero digamos, en esto fue la empresa líder. Sí, totalmente. Fue la pionera en esto. Ruda ha sido como un visionario en eso. Sí. Bueno, Muy bien. buenas noches. Que descansen.